para respetar los tiempos de quienes han llegado temprano. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Buenísimo, ya listo. Se siguen uniendo. Excelente. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas quienes se están recién conectando. Estamos bien 51 participantes, 2 minutos arrancamos, 8:03. Hola, bienvenidos a los que acaban de entrar. Somos ya 60 personas en sala y ahorita a las 8:03 en un minutito arrancamos. Igualmente aquí veo algún saludo de parte de Victa Fu, no sé quién será, pero muchas gracias, saludos de vuelta. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos ya a punto de comenzar. ¿Y cómo permite el puntero? Ya está. Super, somos 66 personas ya en sala. Ahorita ya arrancamos, son 8:03 ya. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, qué placer tenerlos a todos esta noche. Hoy vamos a trabajar un tema súper relevante para el momento en el que estamos. Es un tema de liderar con empatía. Estamos todos pasando momentos difíciles emocionalmente, económicamente, socialmente. Queremos estar más cerca de seres queridos. O sea que la empatía ahorita es un activo súper necesario. Y de hecho va a ser una charla súper buena, súper interesante. Vamos a estar hoy con Daniel Cáceres, en breve lo voy a presentar y darle el pase. Vamos a estar viendo los 3 tipos de empatía, digamos, que propone Daniel Goleman, algunos ejemplos aplicados y un modelo, un framework muy interesante para poner en práctica esto a partir de hoy a la noche, a partir de mañana. Así que espero que les resulte valioso. Quiero contarles que este es uno de varios talleres que venimos haciendo. Ahí sí podemos pasar, por favor, la diapo a la siguiente. Muchas gracias. Bueno, nosotros, para recordar siempre, si podemos volver una más, por favor, solo para recordar, nosotros en INA, en Ingo y Asociados en Perú, a lo que nos dedicamos es a desarrollar protagonistas que estén comprometidos con el bien común para lograr mejores relaciones y mayores resultados en Perú y en el mundo. De hecho, hemos tenido ya personas de otros países en charlas previas. Hoy, si hay alguna persona de otro país y lo quiero contar aquí en el chat, bienvenidos. A ver, para darle las bienvenidas a todos en donde sea que estén. Y ahora sí, como comentaba, si podemos pasar, por favor, hacia la siguiente diapositiva, tenemos una serie de talleres de los cuales ya venimos dando, ese es el tercero. Estuvimos trabajando primero con el tema de agilidad e innovación. Hace 2 semanas estuvimos trabajando el tema de negociar en incertidumbre, y hoy nos toca el tema de liderar con empatía. Se nos vienen unos webinars adicionales, gamificación para los negocios y cómo enganchar a la gente con la gamificación, Radical Change for Management, o sea, Radical Change, cómo gestionar el cambio radical, y finalmente el liderazgo en un contexto VUCA. Entonces, los esperaremos para verlos en los siguientes talleres. Y ahora me gustaría sí presentarles a nuestro consultor Daniel Cáceres, que es un consultor del equipo de INA y también es un consultor data driven de la Universidad Corporativa Intercorpus IC. Tiene su maestría ahí en London School, en LSE, en Inglaterra. ¿Y cómo se llama? A mí me encanta el propósito que tiene Daniel. Daniel tiene el propósito de humanizar la ingeniería, ¿no? Entonces,
Creo que está muy conectado con estos temas que vamos a trabajar el día de hoy, tiene mucha experiencia habiendo tenido contacto con diversas empresas, y bueno, sí, aquí está su CV. Sin más, entonces, los dejo con Daniel y espero que disfrutemos todos de este webinar esta noche. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Diego, Gaby, Pancho, por la invitación. Encantado de poder estar aquí con ustedes, facilitando este tema que, como tú decías, es muy oportuno y pues no quiero detenerme en esta diapositiva porque lo mejor está por venir. Y pues lo único que quiero decirles de mí es que hace 30 días me mudé con mi novia y con nuestra perrita, Nalita, y esto se ha sumado a un cambio que estamos viviendo todos los peruanos en diferentes partes del mundo, que es justamente el tema de la cuarentena. Entonces, pues esto ha sido una etapa muy bonita que estoy disfrutando, que estamos disfrutando, y pues aquí vemos que Nalita está como con poker face, y es que creo que para ella sí ha sido un cambio importante, y pues lo que quiero que se queden de este tema es que veamos justamente desde el balcón estos cambios que estamos viviendo, porque creo que es importante y sobre todo para poder liderar con empatía, poder diagnosticar este cambio que estamos viviendo y también cómo acompañamos a otros en este momento, ¿no? Quisiera también contarles que hace un año y medio hice improvisación en un taller y pues justo a la derecha recuerdo que en la pared donde yo hacía justo impro habían estas 13 máximas y justo la cuarta es muy apropiada para mencionarla en este tema, ¿no? Que dice, empieza desde donde sea. Y es que creo que estamos en un momento donde no tenemos referencias pasadas a las cuales nos podamos aferrar, y pues es un momento donde tenemos que pararnos y tomar acción con sabiduría. Espero que este taller sea valioso para ustedes, porque queremos enseñarles justamente algunas distinciones de lo que es empatía, cómo diagnosticar el cambio y también cómo acompañar a otros y a otras en este cambio. ¿Ok? Bueno, para empezar, entonces, les quiero proponer una dinámica. Esta dinámica se llama Falcon 9. Imagínense que ustedes están a punto de activar el botón para que salga el cohete de SpaceX. Elon Musk está alentándolos. Entonces, lo que quiero que hagan para poder lanzar este cohete es lo siguiente. Quiero que, por favor, cuéntame en 15 palabras una situación en la que hayas sido empático, empática con alguien durante la última semana. ¿Ok? Vas a tener un minuto y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hace una semana mi suegra estaba necesitando tener su Wi-Fi, porque no lo tenía en casa, y tampoco tenía una laptop, y le estaban pidiendo que se conecte y que haga home office, ¿no? Entonces entendí su preocupación. Otra situación en la que, digamos, pude apoyar a una persona fue cuando uno de mis colegas en el trabajo me contaba, pucha, Daniel, estoy con mucha sobrecarga, siento mucha sobrecarga en el trabajo, esto no me está ayudando, y pues tuvimos una conversación de las cuales ya le voy a contar un poquito más en las diapositivas que vienen. Pero eso es lo que quiero que hagan, por favor. Que pongan en el chat, en 15 palabras, una situación, y esperes la orden para poder apretar Enter, ¿ok? Entonces, arrancamos, por favor. Tenemos un minuto para poder escribir esa situación. Y en un minuto lanzamos el Falcon 9. Vamos 20 segundos.
medio minuto. No apretes Enter, espera la orden. Quedan 15 segundos. Y el lanzamiento arranca en 3, 2, 1. Listo, vamos, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Muchas gracias. Están lloviendo todas las situaciones. Bien, veo, hace una semana estaba en casa y necesité hacer un reclamo con Movistar y la persona que me contestó fue muy educada. Llegamos a un acuerdo y no necesitaba levantar la voz. Me sumó respirar. Qué bueno haber podido encontrar ese mecanismo, ¿no? Cuando me tocó hacerme la prueba rápida de COVID, la chica tenía poca práctica y tuve que ser empático para que pudiese hacerlo con tranquilidad. Sí, pues hay a veces es ponerse justamente en la situación de la otra persona y poder entender eso, ¿no? Que está en una curva de aprendizaje probablemente. Explicarle los beneficios del WhatsApp a mi madre, ¿no? Sí, yo estuve justamente en una situación similar también, entendiendo el nivel, la capacidad tecnológica que tiene una otra persona, ¿no? Y las dificultades que esto puede ocasionar, ¿no? Sí, bien, Dani, muchísimas perdón, gracias. ¿Perdón? ahí solo me parece súper interesante, me estoy leyendo y es súper emotivo, la verdad, leer los comentarios de todos y parece súper interesante que por lo menos un 80-90% están asociados a la coyuntura, o sea, es una situación que se desprende de la coyuntura, tener que ayudar ya sea a un familiar o alguna persona de trabajo, pero se ve que estamos todos viviendo, ¿no? O sea, tiempos difíciles y necesitando ser empáticos a raíz de la coyuntura. Muy, muy emotivo leer todo. Disculpa la interrupción, Dani, no quería Sí, hacer sí, esa muchas acotación. gracias. Sí, gracias por la acotación. Y de hecho veo bastantes situaciones que también tienen que ver con familia, ¿no? Bastantes situaciones familiares. Y es que, claro, tenemos niños en casa que están con toda la educación virtual o probablemente familiares enfermos, entonces es súper razonable y qué bueno que tengan una historia justamente de empatía detrás de ello. Bien, muchas gracias por haber compartido tan bonitas historias. Ahora, lo que quiero hacer es un poco compartirles la distinción de empatía para ver un poco cómo es que ejercitamos esta empatía en estos ejemplos, ¿no? Entonces, aquí Daniel Goleman, que es un referente en el tema de inteligencia emocional, justamente muestra esta distinción de empatía, ¿no? ¿Qué es empatía? Empatía es la conciencia de que alguien tiene sobre los sentimientos, necesidades e inquietudes de los demás. ¿Okay? Él no solamente se queda ahí, sino pone tres distinciones de empatía que quisiera que revisemos juntos. Esta es empatía cognitiva. Es la capacidad de comprender la perspectiva de otra persona, comprender racionalmente, es entender qué es lo que la otra persona piensa, qué es lo que la otra persona siente. Entonces, aquí quiero que regresemos, cada uno que regrese al ejemplo que escribió y que piense, por ejemplo, ¿en qué medida sientes que entendiste lo que pensaba la otra persona? En ese ejemplo que comentaste, ¿en qué medida entendiste lo que esa persona sentía? Por ejemplo, al no poder, digamos, comprender las bondades del WhatsApp, que era justo uno de los ejemplos, ¿no? En mi caso, como les comentaba, yo estaba ante la situación de que mi suegra le estaba exigiendo que ya se conectara al home office y pues ella nunca había tenido Wi-Fi, no tenía una laptop, no tiene conocimiento trabajando con una laptop, sino con una PC, una desktop. Entonces, realmente era una complicación. Mi novia le ayudó con el tema de la laptop y yo ayudé con el tema del Wi-Fi, pero realmente no entendí muy bien qué era lo que sentía mi suegra. Pero sí entendí, digamos, qué era lo que pensaba, ¿no? Me ponía justamente en su lugar y en su necesidad de ya conectarse. Y mi otro colega que me contaba el tema de la sobrecarga que sentía hoy en día, pues con él creo que me fue más fácil, digamos, comprender
qué era lo que sentía, porque recordaba hace un año y medio, no, perdón, hace como 10 años, cuando hacía prácticas, que recordaba haberme despertado algún día y realmente decía, no quiero salir de mi cama porque no quiero ir al trabajo. Entonces, realmente entendía a qué se refería esta persona. Bien. Ahora pasemos a la segunda distinción de empatía. Empatía emocional. Esta distinción es la capacidad de conectarse emocionalmente con la otra persona. Literal, siento tu alegría, siento tu dolor, siento tu cólera. Entonces, esto es otro nivel. Aquí ya no es solamente comprender racionalmente qué es lo que piensa, qué es lo que siente, sino es conectarse con ello. Entonces, siguiendo con el ejemplo de mi par que tenía una sobrecarga, pues, como le decía, ¿no? Yo realmente recordaba aquella vez que estuve en esa situación y agobiado por el tener que salir de la cama al trabajo, y realmente entendía cuando me comentaba qué era lo que sentía frente a su sobrecarga, ¿no? Y más me costaba conectarme con la emoción de mi suegra que no tenía el wifi o que no tenía el laptop, ¿no? Entonces les pregunto a ustedes, ¿sienten que fueron efectivos conectándose con las emociones de la persona con la quien fueron empáticos, empáticas hace una semana? ¿En qué medida sienten que se conectaron? Ok. Bien. Daniel, perdón, ahí para añadir a la Vale. conversación, porque habemos 109 personas, entonces me animo yo a poner ahí mi ejemplo. Mientras tú hablabas, yo pensaba yo puse mi ejemplo que era motivar a mi hija que se meta al Zoom del colegio, que tenía resistencia para meterse, pero recuerdo, mientras tú hablabas, yo dije, en realidad cuando yo estaba metiendo a mi hija al Zoom, era una preocupación un poquito más mía, porque yo dije, entra, porque yo me tengo que ir a trabajar, tengo que ir a atender clientes, y en ese, quizás luego sí lo pensé, ¿no? Y ahorita que tú lo dices, pero en ese momento quizás pude haber entendido o tratar de entender qué le estaba pasando, o sea, por qué era que no se quería meter, qué estaba pensando, si había tenido alguna molestia particular, y creo que me faltó un poquito, ¿no? O sea, que me disparó esa reflexión tus comentarios de ahorita, quería compartirlo. Buenísimo. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias. Entonces, la última distinción de empatía es preocupación empática. Y esa es la capacidad que te permite no solamente entender qué es lo que siente racionalmente, qué es lo que piensa, ni solamente, digamos, conectarse con la emoción, sino es ya saber qué es lo que esa persona necesita de ti. ¿Okay? Entonces, yo entendí frente a la situación que mi par tenía de sobrecarga, pues que lo que él quería era que lo escuchasen, ¿no? Y también poder asumir, compartir la carga para poder ayudarlo y liberarlo, ¿no? Entonces, eso fue lo que atiné a hacer, y pues con mi suegra fue llamar a Movistar, a un contacto que tenía ahí, y acelerar justamente la instalación de su Wi-Fi. Y te pregunto, en la situación en la que estuviste, ¿en qué medida pudiste identificar qué era lo que esa persona necesitaba de ti? En tu caso, ¿cómo fue, Eri? Nuevamente, yo creo que en el momentito, creo haber fallado porque probablemente lo que necesitaba era algo, mi hija tiene 7 años, entonces algo de contención para saber. Yo después me enteré qué le pasaba, y lo que le pasaba es que se había molestado porque sentía que no tenía tiempo para hablar y todo el mundo abría los micrófonos, entonces no sentía que tenía un espacio, ¿no? La pude haber escuchado, le pude haber explicado, que de hecho lo hicimos después, hablar con la maestra y todo, pero en el momentito quizá no entendí en el momentito lo que ella necesitaba de mí, ¿no? Fue posterior. Bien, bien, gracias. Bueno, y ahora teniendo estas distinciones que hemos visto de empatía cognitiva, empatía emocional, preocupación empática, les propongo que volvamos a ver nuestro ejemplo, volvamos a ver la situación que comentamos y pensemos en cuál de los 3 tipos de empatía crees que pudiste ser más efectivo o efectiva. ¿Ok? Vamos a hacer unas votaciones. Ahora voy a preparar esa pregunta. ¿Sí? Listo.
Y arranca la votación, ¿ok? Ahí para entender, Dani, es pensar la situación en la que escribimos en el chat y ver hasta qué punto fuimos más efectivos, en cuál de esas tres. Perfecto. Gracias. Ya estamos recibiendo muchas respuestas. 20% ya respondió. ¿50%? ¿60%? Bien, cerramos en 3, 2, 1. Llegamos a... Bien, entonces, voy a mostrar ahora los resultados. ¿Ya los pueden ver? Creo que sí. Bien, entonces, eso es lo que estamos viendo. Que hay más un tema de empatía emocional, ¿no? ¿Cuáles de los tres tipos crees que pudiste ser más efectivo? Empatía emocional. Ujú. Bien. Bien, lo primero que se me ocurre que podría estar pasando es que hoy en día las personas tenemos muchos cambios que van sucediendo en nuestras vidas, ya sea en el plano laboral, en el plano familiar, y pues tenemos muchas emociones que atender, ¿no? Entonces, el tema de conectarse emocionalmente, nuestra capacidad emocional también tiene un límite, ¿no? Entonces, probablemente ahí pueda estar, digamos, la explicación por qué cuesta un poco también este tema de la empatía emocional, de conectarse emocionalmente con alguien, ¿no? Y creo que tenemos más a la mano poder detectar, claro, racionalmente qué es lo que le pasa a alguien, qué es lo que está pensando alguien, y poder atender aquello que nosotros creemos que necesita esa persona, ¿no? Sí. Dani, tenemos un comentario ahí en el chat de una persona muy especial ahí, Lorenzo. Saludos a Lorenzo. Dice, te la leo por si no puedes ver el chat. Dale. Respondiendo a la preocupación empática, creo que me ayuda recordar momentos en los que he vivido algo similar, ¿no? Es como recordar cómo fue estar en sus zapatos en un momento similar. Sí, tal cual. Muchas gracias, Lorenz. Sí, sí, tal cual. Estoy muy de acuerdo con eso. Bien. Creo que lo importante aquí es que despierte la conciencia sobre estas distinciones y que vayamos más allá más allá de los zapatos, ¿no? Así que qué bueno que hayan podido trabajar con esta votación. Y gracias por el comentario, Lorenzo. Voy a dejar de compartir estos resultados. Y continuamos. Perfecto. Ok, entonces, bueno, es importante considerar este tema de la empatía y tener claras las distinciones, porque hoy en día Gallup nos dice que los empleados, las empleadas necesitan de liderazgo cuatro cosas, cuatro necesidades universales. Estas son confianza, compasión, estabilidad y esperanza. Y creo que el tema de la empatía nos acerca a estas cuatro necesidades y lo vamos a ver en las próximas láminas. Y pues todos entendemos, sabemos que esta situación, como lo mencionabas, Ari, pues es una situación oscura porque muchos tenemos pérdidas, ya sea financieras, ya sea, ya sea de personas, ¿no? Personas, familiares que enferman, vidas, hay muchas cosas que están sucediendo y pues que son muy oscuras, ¿no? Sin embargo, las personas, las organizaciones están encontrando la luz al final del túnel. Y quiero compartirles un poco el contexto organizacional y el contexto también interpersonal. ¿De a qué me refiero? Por ejemplo, en el contexto organizacional, UTEC supo lanzar su estrategia de educación virtual rápidamente. Casandina, que es una cadena hotelera bastante grande aquí en Perú, lo que hizo fue ya no comenzar a rentar sus habitaciones como hotel, sino como vivienda, ¿no? Quédate por un mes. San Antonio conoció restaurante, transformó en mini market sus instalaciones. No sé, ¿qué opinan?
por ejemplo, aquí sale un amigo mío, Julio Cano, que es DJ, ahora lo que hace es transmitir los viernes y los sábados por YouTube, toda su set de música increíble, en vivo, ¿no? Siempre lo escucho y, por ejemplo, a mí me encanta todo ese tema del freestyle, de rap, y que normalmente solía hacerse de manera presencial y ahora están haciendo batallas de los gallos, como le llaman, de manera virtual, ¿no? Nunca antes visto. Entonces, vemos cómo se están adaptando estas organizaciones, personas, en esta situación. Ahora, pasando al plano interpersonal, nosotros pasamos de algo como esto a una situación así, ¿no? En la que no podemos ver cómo están reaccionando las personas, si están sonriendo, si están tristes, si están molestas. Entonces, eso realmente nos muestra cómo es que la pandemia está afectando nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Y incluso ahorita hay muchas personas, un gran porcentaje de personas que está sin cámara, ¿no? Yo no sé si están, cómo le están pasando, por ejemplo. Pero quería traer este tema en la mesa porque quería mostrarles este gráfico que normalmente se cita para decir que el impacto de lo que decimos no está en el significado de las palabras, sino en el tono de voz y también en el lenguaje corporal. Y lo que quería decirles es que ante la pandemia, pues no nos estamos dejando de mirar, nos estamos dejando de ver. Entonces, hay un 55% que viene del lenguaje corporal que que estamos perdiendo en todo caso, ¿no? Nos estamos quedando con el tono de voz. Bien. Bueno, eso, entonces en general, ¿qué es lo que hemos estado viendo hasta ahorita? Hemos estado viendo qué es empatía, cuál es la relevancia y también cuál es el contexto a nivel organizacional y también a nivel interpersonal. Ahora, lo que vamos a ver es dos cosas: diagnosticar con empatía y acompañar con empatía. Y para eso vamos a ver frameworks y también algunos casos. ¿Ok? Entonces, ahora pensemos en qué situación se encuentra tu organización. ¿Ok? Para eso vamos a conversar sobre un framework que se llama la curva del cambio, de Elizabeth Kubler-Ross, que es una psiquiatra suizo-norteamericana que propuso esta curva haciendo alusión al duelo de una persona, y que hoy en día se utiliza para hablar justamente del tema de cambio. Este modelo tiene 7 partes, y pueden ver que el eje X es el tiempo, y el eje Y es justamente el impacto, la reacción emocional que tiene la persona, la moral. Y pues estas son las situaciones, estas 7 fases son las 7 fases que una persona, digamos, tiene frente a un cambio, ¿no? Entonces, estas son shock, la conmoción del evento, negación, por ejemplo, estando en la organización, claro, vemos el coronavirus desde lejos, ¿no? Esto está pasando en Asia, en Europa, bueno, no pasa acá en Perú, no sucede, no pasa acá en Sudamérica. Sin embargo, va llegando poco a poco a Sudamérica y pues comenzamos a ver el impacto de ello. Algunos proyectos se van cayendo, y esto comienza ya a entrar a la parte de frustración, donde bajamos un poco el ánimo porque vemos que las cosas no están sucediendo como pensábamos. Y luego van pasando los días de cuarentena, por ejemplo, al día 60, ya ves cómo la cuota anual ya se reduce a la mitad, o un poco más quizás, pero realmente los planes del año van cambiando. Y esto realmente baja la moral de la gente, al equipo, a las personas, porque pues puede parecer que no hay una solución, que todo está saliendo, se está cayendo, y pues toca justamente transformarse, ¿no? Transformarse, ver la parte de experimentación, probar nuevas cosas, ensayo-error, y luego
pasar al tema de la decisión, que ya es ir consolidando, ganando confianza, ganando también, aumentando la moral, con más optimismo, y finalmente en la parte de integración, que tiene que ver cuando ya eres una nueva persona, ya eres un nuevo equipo, eres una nueva organización que se adapta al nuevo normal, al inicio de ese momento. ¿Ok? Entonces, queríamos compartirles esta curva para poder tener como base y poder diagnosticar en dónde está parada nuestra organización. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer otra votación para poder preguntarles en dónde dirías que se encuentra la organización donde laboras. Ojo, no me refiero al equipo, me refiero a la organización como el todo, ¿vale? Bien, entonces voy a pasar a hacer la votación y arrancamos. Ya deberían tenerlo en sus dispositivos. Tenemos 20% de respuestas. ¿30%? ¿60%? Súper. Bien, entonces cerramos la encuesta en 3, 2, 1. Bien. Muchas gracias por sus respuestas. Pasamos a mostrar los resultados. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice la audiencia? Bueno, estos son los resultados. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría, bueno, se encuentra en experimentación y también en integración, ¿no? Sí, vemos que se están, muchas organizaciones están probando nuevas cosas, están desarrollando prototipos, probándolo. Yo veo en las redes que muchas organizaciones o personas están probando nuevas cosas, ¿no? De hecho, esto que estamos haciendo es algo nuevo. Es el tercer free webinar que INA lanza, ¿no? Entonces, nosotros también estamos en esa parte, creo, en la parte de experimentación. Es el compromiso inicial con la nueva situación. También hay un buen número que está ya comprometido con la nueva situación, ya seguramente han consolidado nuevos procesos, nuevos hábitos, nuevas rutinas que permiten que ya puedan estar más consolidados, ¿no? En ese nuevo normal. Qué bueno, qué alentador para las personas de ese grupo. Sí, y también hay otros que están en decisión, entonces están en la transición de probar nuevas cosas y también de consolidarse, ¿no? Súper. Y claro, también hay unos pequeños grupos que también están, bueno, en el estado, ¿no? En la curva, ¿no? ¿Tú qué ves, Ari? Sí, me llama la atención, o sea, digo, hemos pasado, o sea, lo que yo no, creo que no se refleja acá, pero creo que, me imagino que debe ser verdad porque esta curva es como un proceso natural a este tipo de situaciones, es que hemos pasado por las fases previas para llegar a esos puntos de experimentación, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo también a nivel de empatía, reconocer en los equipos y todo, que pasamos por estas fases, ¿no? O sea, no, nos habremos choqueado, en algún momento habremos negado, no, más de 2 semanas no es la cuarentena, no, en inicios de marzo, la frustración y momentos de mucho bajoneo, seguro que lo hemos pasado para poder llegar a estas fases de experimentación y decisión, ¿no? Sí, tal cual, muchas gracias. Sí, de hecho, ya han pasado, claro, ya estamos a 90 días de la cuarentena, entonces se entiende cómo es que el grueso está, digamos, en experimentación o en integración, ¿no? Porque ya estos 90 días, me imagino, claro, como se veía, los primeros 30 días era una puesta de prueba de liderazgo de las organizaciones, ¿no? Veíamos cómo las organizaciones se aferraban a sus propósitos, a sus visiones, a sus valores,
en las primeras etapas, ¿no? Y pues ya a los 90 días, claro, hace sentido que estemos en esta situación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es continuar con este tipo de votaciones, pero ahora lo que vamos a hacer es pensar en tu equipo dentro de la organización, ¿ok? Entonces, te pregunto, ¿en qué etapa de la curva de cambio de Kubler-Ross dirías que se encuentra tu equipo en la organización? ¿Ok? Para esto, vamos a hacer nuevamente otra votación. ¿Ok? Iniciamos en 3, 2, 1, va. Listo. Dani, aprovecho mientras están aquí votando los participantes. Esa línea celeste que apareció en la pantalla, la única manera de desaparecerla, porque ya me llegaron ahí unos chats diciendo que es un poco molesta para algunos, Ya. ¿Cómo lo saco? es saliendo del modo presentación, volviendo a entrar al toque. Bien. Solo sugiero hacerlo después de la encuesta, por si acaso, para que no se desactive la Claro, encuesta. exacto. Después de la encuesta lo hacemos de nuevo. Dale, gracias. Y lo que podría hacer es inhabilitar anotaciones también. Eso sí, no sé. No, tranquilo, yo creo que ya no debería haber más problemas. Dale. Ok, entonces vamos a 55%, 56%. Ajá. 60, 61. Bien. Ok. Entonces cerramos en 3, 2, 1. Ok, estos son los resultados. Estos son los resultados. Bien, ahora sí, ahora vemos más diferentes situaciones. Claro, vemos que hay 26, 28, 29, está por ahí el tema de la experimentación, la decisión, la integración, que está muy, muy en línea con lo que estábamos viendo hace un ratito, cuando pensábamos en la organización como un todo. Vemos que el tema de la depresión también, hay un 11% de individuos que mencionan esto. Claro, entonces es interesante notar, claro, que a nivel organizacional probablemente nos podemos sentir más, más acompañados, probablemente, que a nivel grupal. Eso es lo que puedo ver. Y nuevamente, es razonable que estén un gran grupo en experimentación, en decisión, en integración. ¿Tú qué es, Ari? No, o sea, el único pequeño cambio que veo es un poquito más en la parte previa de la curva. No sé, mi hipótesis es que quizás también al momento de, o sea, cuando yo pienso en organización, que es más, digamos, impersonal, que con mi equipo y el estado de ánimo de la gente que tengo más cerca, o sea, puedo percibir un poquito más quizás el estado de ánimo, esa pequeña diferencia quizás es una hipótesis, ¿no? Pero esa es la única pequeña diferencia que noto entre organización y equipo. Claro. Bien. Súper. Y no sé, algo que se me ocurrió es que recuerdo que en el grupo donde trabajamos, recuerdo que en medio, al día 20, al día 30 creo, de la cuarentena, recuerdo que conversábamos con uno de los equipos del grupo y me decían, no, nosotros hemos trabajado siempre en remoto, ¿no? Entonces para nosotros esto no es nada nuevo, ¿no? Entonces quizás también puede ser el tema de la negación, ¿no? Porque con nosotros no es, ¿no? Porque siempre hemos venido operando de la misma forma, ¿no? Entonces, no sé, esa es mi manera de cómo también interpretar que haya un porcentaje pequeño también en el tema de negación. Bien. Ok, entonces dejo de compartir los resultados. Voy a cerrar esto. Salgo de la presentación. Uy. No, presentación del ¿cómo se llama? Del Zoom, Dani, ¿eh? No de... Ok. Ajá. Vale. Como un reiniciar o volver a entrar a la presentación. En el Zoom. Ahí está, perfecto. Perfecto. Gracias, Diego. Comparto. Ok, súper. Bien, entonces ya hicimos un poco el diagnóstico de nuestra organización, hicimos el diagnóstico de nuestro equipo dentro de la organización, y ahora
lo que vamos a hablar es con respecto al tema del liderazgo, ¿no? Porque para poder navegar en estas fases que vimos en la curva de Kubler-Ross, claro, es importante cómo acompañas esto, ¿no? Estas fases. Entonces, por eso es que vamos a abordar el tema del liderazgo, ¿no? Y para mí una definición que me gusta mucho es de Gary Yukel, que es PhD en Psicología Industrial Organizacional, que dice que el liderazgo tiene que ver con dos cosas, con influenciar y con facilitar. Con influenciar y con facilitar. Entonces, quisiera que nos quedemos con esto como un marco general de lo que es liderazgo. Gary Yukel justo escribió un libro muy conocido que es Leadership in Organizations. Y pues quiero que tomemos esto como base para pasar a una de las teorías que me parece que es apropiada para este tema de acompañamiento en el cambio, ¿no? Esta teoría es la teoría del liderazgo transformacional, que es atribuida a Bernard Bass, que también es otro PhD en Psicología Industrial, que justo dice que esta teoría trata en esencia de temas relacionados con procesos de transformación y cambio. Bernard Bass justo escribió un libro bastante grande, aquí parece chico, pero en verdad es como una Biblia gigante, que tiene un montón de teoría, investigación sobre el liderazgo y management. Entonces, de hecho, yo la pude utilizar cuando hice mi tesis en el máster, así que nada, se la recomiendo. Y bien, ¿en qué consiste el liderazgo transformacional? Este tiene 4 comportamientos que hacen referencia a lo que hace un líder o una líder. Estos comportamientos son motivación inspiracional, estimulación intelectual, consideración individualizada e influencia idealizada. ¿Qué significa esto? Esto básicamente, motivación inspiracional es, por ejemplo, la capacidad de alguien de poder alinear a un grupo de personas a un propósito inspirador. ¿Sí? Por eso pongo motivador, purpose driven. Luego, estimulación intelectual tiene que ver con poder facilitar el cambio cuestionando supuestos que tengan ya previamente establecidos. El tercero es consideración individualizada. Ahí me faltó la tilde. Bien. ¿Qué significa esto? Esto es poder acompañar a una persona en su desarrollo personal y profesional para que alcance su máximo potencial. Y esto, claro, como dice, es individualizado, es caso por caso. Y finalmente está influencia idealizada, que tiene que ver con setear, dar la pauta de lo que está bien y lo que está mal dentro de un equipo o una organización. Es ser el role model de ese grupo de personas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos dice, en general, la teoría del liderazgo transformacional de Bass. Y pues, ahora lo que vamos a hacer es pensar en cómo es que este framework de liderazgo nos ayuda para poder acompañar el cambio. Y por eso, lo que vamos a hacer es, primero, recordar el diagnóstico en base a la curva que hiciste de tu equipo. Piensa en ello. Y te pido que pienses en una persona que crees que pueda necesitar mayor apoyo. ¿Ok? Piensa en una persona que pueda necesitar mayor apoyo. Te pido que respondas. ¿Cuál crees tú que es el comportamiento de liderazgo transformacional de Bass que crees que necesitaría esa persona de ti? Motivador purpose driven, facilitador de cambio, coach empática, modelo a seguir. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una votación final. Bien, arrancamos. Súper, van 30%. 30%, 40%. Muchas gracias por la respuesta. 50%.
Uy, qué interesante. Ujú. Bien, aguardamos 5 segundos más. Bien. Ok, perfecto. Voy a finalizar esta votación y voy a compartir los resultados. Sí. Ah, bien, entonces vemos ahí que lo que estamos viendo es, claro, es una consideración individualizada, ¿no? Como algo más importante, bueno, en algunas personas, ¿no? El grupo. Y es razonable porque, porque justo lo que quiero mostrarles a continuación es que luego ya de 90 días, muchas consultoras están conversando acerca de lo que va a ser el regreso, ¿no? El regreso a la oficina. El regreso a la oficina, eh, que, que justamente implica entender esa ansiedad que tenemos las personas de poder tener la confianza de que vamos a volver a un lugar que donde no queremos, digamos, contagiarnos nuevamente. O puede ser que tengamos familiares enfermos, o puede ser que tengamos niños, niñas en casa que tengan educación virtual. Entonces, ese tipo de casos, claro, tienen que tratarse de manera individualizada, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido ello. Eh, Luego veo también que la facilitación, claro, la innovación no necesariamente es algo que sea lo más necesario, porque bueno, ya entiendo que ya se está ejecutando esto, se ve en las redes, y creo que la influencia idealizada también está ahí presente, y creo yo también que es muy importante porque, claro, las organizaciones están transformándose, los equipos se están transformando y eso conlleva a generar nuevas rutinas de trabajo, nuevos rituales, que claro, si el líder, digamos, o la líder no, no hace como que el walk the talk, no modela con el ejemplo, entonces pues se caen, ¿no? Entonces es importante, digamos, que las personas responsables de equipos puedan, digamos, dar el ejemplo. Dani, Sí, perdón la dale. interrupción. Hay una pregunta en el chat para ver si hay algunos ejemplos de liderazgo transformacional, ¿no? Ujú. Sí. Justo gracias por la pregunta. Voy a dejar de compartir esos resultados para pasar a la curva que justo va a permitir hacer esos ejemplos y poder conversar al respecto. Bien. Ok, entonces estamos aquí parados en la curva de Kubler-Ross y justo algo que yo estuve observando tiene que ver con el tema de lo que yo creo que ha estado pasando, según mi experiencia personal también, es que, claro, a medida que las personas han estado en la fase de negación, de frustración, pues se observa que las personas han estado preocupadas, ansiosas, y pues los líderes han estado atendiendo, digamos, caso por caso, esas situaciones, ¿no? Porque cada persona es distinta, ¿no? Cada persona ha tenido diferentes situaciones de enojo, tristeza, y pues esto ha sido atendido de esa manera, ¿no? Las organizaciones también estuvieron en redes, por ejemplo, apoyándose de sus propósitos, ¿no? Recuerdo haber visto a TASA, a empresas también del grupo Intercorp, del grupo Breca, mencionando todos sus propósitos para poder darle esa esperanza a sus colaboradores, que justamente para poder, digamos, salir de esa depresión, ¿no? Poder ver esa luz al final del túnel, ¿no? Ahí, Y Dani, perdón, alguno de esos ejemplos que te recuerdes en este momento? Sé que ahí te estoy poniendo un poco ahí como bajo la luz, ¿no? Pero bajo presión, pero de estos propósitos de los que mencionaste, ¿hay alguno como específico ahí que te resuene, que digas, este me llamó la atención? pues yo creo que, no recuerdo si Pastelería San Antonio
tiene algún propósito, digamos, previamente definido, pero sí recuerdo que fue lo primero que salió, ¿no? Lo primero que salió, digamos, a la luz de cómo es que se transformaba como mini market. Creo que eso fue bastante mediático y bastante positivo, alentador para los colaboradores, ¿no? Que al inicio parecía que como restaurante, digamos, iba a tardar en reactivarse, ¿no? Pero vieron justamente esa luz al final del túnel, ¿no? Como les digo. Y Buenazo. bueno, entonces, apoyándose en esos mecanismos culturales, nuevamente, propósito, visión, valores, eso les ha permitido tener mayor esperanza y poder comenzar a hacer esos primeros cambios, ¿no? Esas primeras pruebas, ¿no? Esos primeros webinars, esos primeros, no sé, en la parte de educación virtual. Yo soy docente en UTEC y recuerdo que la primera semana de cuarentena ya se estaba ya todos capacitando, ¿no? Entonces, a probar, ¿no? Testeo. Y pues eso fue, creo que el comportamiento ahí clave era el de facilitador de cambio del modelo de BAS. Y pues como les decía, ¿no? El tema de modelo a seguir, una vez que se establece una nueva manera de trabajo, poder modelar con el ejemplo, creo que es importante para que la nueva cultura se pueda impregnar, ¿no? En el equipo y también en la organización. Y como les comentaba, ahora que estamos en una situación en la que a 90 días de la cuarentena, próximos a quizás volver o quizás seguir trabajando del home office, dependiendo de la organización, pues seguramente los líderes van a tener que mirar atrás a sus equipos y ver caso por caso qué es lo que están viviendo, ¿no? Qué es lo que les está pasando a 90 días, a 100 días, y poder ver cómo apoyarlos de manera individualizada. Sí, así es como yo lo veo, así es como yo veo los comportamientos de liderazgo transformacional de BAS dentro de la curva de Kubler-Ross. ¿Hay alguna otra pregunta, Ari, por casualidad? Comentario, no, digamos, yo creo que tú nos dirás también cuando abrimos espacio para preguntas de todas las personas que nos están acompañando. Yo como comentario, o sea, me ha gustado muchísimo el match que has hecho de los modelos porque, o sea, justamente para vincular esto con todo el tema de la empatía, esto lo que te permite es tener un modelo con el cual puedas acercarte a las personas de tu equipo y tratar de intencionalmente y deliberadamente de identificar en dónde están parados, ¿no? Y ese es un ejercicio muy empático. Entonces, esta parte del diagnóstico me parece muy empático. Y el segundo momento empático me parece también poder elegir dentro de distintas maneras de liderar cuál es la que más es relevante para esa persona en ese momento, ¿no? Entonces creo que lo vincula súper en el tema con la empatía. Quería hacer ese comentario. Gracias. Y de hecho me imagino que habrán preguntas una vez que abramos ahí el espacio, pero ahí tú dirás, ¿no? ¿En qué momento? En el chat por ahora no veo más. De todas maneras. Sí, de hecho, hay otra teoría, digamos, de liderazgo que se llama liderazgo situacional, que tiene que ver con cómo una persona cuando entra a una organización, digamos, atraviesa ese momento, ¿no? Desde que llega sin saber mucho de la organización, a medida que va desarrollándose, va conociendo la cultura y luego cuando ya es experto, ¿no? Entonces, lo que dice esta teoría es cómo acompañar mejor a esta persona en todo ese journey, ¿no? En todo ese viaje que tiene dentro de la organización, ¿no? Y me recuerda mucho a este ejercicio que estamos haciendo, pero es distinto porque es con esta curva de cambio aplicada con el liderazgo, ¿no? Para poder saber cómo acompañarlo, ¿no? Creo que es bastante útil. Bien, entonces, lo que queremos dejarles, bueno, lo que veíamos justamente era cómo cubrimos con el liderazgo transformacional esos aspectos, la confianza, cómo devolverles la confianza, la estabilidad, la compasión y esperanza desde ese liderazgo, desde ese acompañamiento en el cambio, y así podemos satisfacer esas necesidades universales que nuestros empleados tienen.
Y para eso les Dani. dejamos esos dos frameworks. Sí, dale. Perdón, solo antes de darle la carnecita del framework, de la herramienta, hay algunos comentarios. De hecho ya varias personas anotaron, entonces te los quiero leer, porque sé que es difícil a veces ver también el chat y ver la pantalla. Gracias. José nos dice, si un líder no es empático en el momento de la frustración, ¿cómo podría ser motivador en el momento de la depresión o facilitador con la experimentación? Es como, creo que depende mucho de cuán empático sea el líder al inicio de la curva, ¿verdad? Esa es la pregunta, no esa es la primera. Hay varias más, te las leo, pues si quieres te doy. Es más, si quieres te doy espacio para responder eso. Sí, lo que yo creo es que es verdad, o sea, yo pienso que el tema es la credibilidad que uno tenga sobre el líder, ¿no? Entonces, es importante como líder tener en cuenta que nuestros reportes directos van a creer en nosotros y la confianza es clave. Entonces, el hecho de perder la confianza por no haber atendido, por ejemplo, de manera individualizada sus casos, pues eso demuestra, podría ser por falta de compasión, eso podría reducir el compromiso o la satisfacción en su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, sí, me parece prudente que alguien tenga que ser adoptar ese comportamiento de coach empático para poder luego acompañarlo a poder hacer ese cambio, ¿no? Deseado en la organización. Esa es la primera pregunta, ¿no, Ari? Sí. Gracias, Dani. Lorenzo nos dice, este framework veo que está enfocado a otros miembros del equipo, pero la pregunta es, ¿se puede contemplar para uno mismo también? Es decir, tratar de hacer un diagnóstico personal y ver qué liderazgo personal necesitas. ¿Se podría? Totalmente. Totalmente, y creo que es un gran ejercicio de autoconocimiento, Lorenzo. De hecho, gracias por la idea, la tomo para próximos webinars. El tercer, Hay dos más, ¿ah? Dos más. dale. Denise nos comenta, los líderes tendrán el gran trabajo de dejarles el mejor escenario posible a los miembros de sus equipos, tratando de equilibrar el seguir logrando sus metas como empresas y considerando sus necesidades personales, emocionales. Para ello, básico la empatía, como comentario, ¿no? Súper, sí, de acuerdo. Adelanto la pregunta y puedes ahí quizás responder a ambas, y se ha sumado una más. La siguiente es, ¿cómo manejar las emociones si tu líder no tiene empatía? Porque su enfoque es otro, que no está mal porque aporta al crecimiento de la empresa. Imagino que ese enfoque debe ser orientado a resultados, ¿no? Pero ¿cómo manejar las emociones si tu líder no tiene empatía? Y te leo la última ya para que después puedas dar herramienta. Entonces, la primera es el comentario de lo importante que es la empatía. La segunda es, en el caso que tu líder no tiene empatía, cómo manejar emociones. Y la última es, un líder debe conocer cómo llegar a cada persona. Exacto, que tiene que ver con tu framework. No todos son iguales para llegar de una manera inteligente. Y ahí sí freno porque están apareciendo otros comentarios y entonces te paso la posta, Dani. Bien, gracias, Ari. A ver, me acuerdo, claro, ¿qué pasa si mi líder no es empático? Bien, ahí lo que yo creo es que es importante la conversación, ¿no? La conversación con franqueza radical con el líder de cómo es que se está manejando el liderazgo, ¿no? Pienso que si puede haber un momento en el que pueda darse feedback de ambas vías, entonces podría haber ese espacio de franqueza radical para que el líder o la líder entienda cuáles son las necesidades del colaborador. Y pueda ser más empático. Bueno, el tema de la empatía también va en función a la personalidad, ¿no? Entonces, no todos pueden ser empáticos o empáticas de la misma manera, ¿no? Normalmente quien tiene rasgo de personalidad más afable pueden ser más empáticos que quienes no son tan afables, ¿no? Entonces, hay que también entender ello, ¿no? Pero sí, creo que conversar con mi líder acerca de lo que yo necesito también es importante. Super, Dani, voy a hacer una cosa, porque hay varios comentarios y preguntas más. Entonces, quiero dejarte avanzar un poquito
Yo voy a llevar registro de los comentarios para poder decirlos luego en el espacio de preguntas y respuestas. Sí quiero dejar uno que es cómo manejar la empatía con un equipo desmotivado y resistente al cambio, porque creo que la herramienta que vas a presentar tiene, es por lo menos un complemento aparte de esa respuesta, ¿no? Perfecto. Ok, bien, entonces avanzo con la presentación. Queda solamente una lámina. Y es justamente esta la herramienta que queremos presentarles a ustedes, para que puedan mapear a las personas, entender en qué fase de duelo, según Kubler-Ross, se encuentran paradas, y poder mapear, digamos, qué estrategia de acompañamiento le viene bien a esa persona, ya sea como motivador, purpose-driven, como facilitadora de cambio, como coach empático o como modelo a seguir. Y pues después tomar nota de qué acciones concretas se pueden realizar, ¿no? Sí. Bueno, eso sería como para poder dárselas. Entiendo luego, Ari, que esto se lo van a compartir al equipo. Correcto, vamos a compartir material luego a los participantes del webinar, a los inscritos, correcto. Perfecto. Bien, entonces veo que hay bastantes preguntas también. Entonces, habíamos pensado en cómo cerrar el taller, si preferían conversar en grupos o realizar preguntas en el plenario. Queremos que sea a medida, así que veo que hay preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Ustedes deciden. Es decir, el pedido es que pongamos uno o dos, según lo que preferimos. Sí. Ok, hay algunas respuestas. Vamos a ir así por la mayoría gruesa, ¿no? Sí, por lo que se ve. Claro, hasta ahorita el 2 parece ser la mayoría gruesa, ¿no? Hasta ahorita, ¿no? ¿Cómo va la mayoría? Creo que va ganando el número, el preguntas en plenario, pero por goleada. Ya, Sí, bacán. Vamos Por goleada. por ahí. Y bueno, 7-1. Ok, bien. Te doy una mano leyendo preguntas, Daniel. ¿Ya? Muchas gracias. Nos habíamos quedado en lo siguiente. Hay algunos comentarios. Entonces los comentarios simplemente los leo, Dani, y en las preguntas nos detenemos. Un líder dice... Un líder no tiene empatía. Un líder debe conocer cómo llegar a cada persona. No todos son iguales para llegar de una manera inteligente. Totalmente. O sea, yo creo que eso está en el meollo de lo que tú has compartido ahorita, ¿no? Pregunta David, ¿puedes mencionar la importancia de la coherencia y la integridad del líder en este contexto? Algunos líderes no la tenían antes del COVID. O sea, la importancia de la coherencia y la integridad del líder en este contexto. Sí, de hecho, justo algo que observaba, más o menos en el día 20 de cuarentena era el tema de esos propósitos, ¿no? Porque muchas veces los propósitos son bien idealistas y pues creo que hace una prueba de estos propósitos, de estos valores para los líderes, para poder, digamos, predicar con el ejemplo, ¿no? Claro que es importante porque si un líder, digamos, no predica con el ejemplo sobre su propósito, sobre sus valores, pues lo que sucede es que los individuos perdemos confianza en ellos, ¿no? Así que sí es importante ser consistente, ser coherente. Bien. Ok, gracias, Dani. Continúo con comentarios. Si no conoces las necesidades de tus colaboradores, no eres un líder. Interesante, ¿no? La definición de un líder es conocer a tu gente, ¿no? Pero si el líder nunca, nos dice José, pero si el líder nunca ha sido empático en varios años, ¿y cómo va a ser ahora? No va a ser creíble, ¿no? Ahí de hecho, cómo construir y recuperar confianza es el reto, y les avisamos de una vez que este curso va a tener una edición de profundización ya más largo, tipo programa más adelante, entonces vamos a tocar temas como ese más adelante, ¿no?
Denise nos dice, considero que quizás podría también apoyarse en otros individuos que podrían servir de soporte en caso que el líder no sea lo suficientemente empático. Ese es un gran consejo, ¿no? O sea, pedir ayuda en partes en las que uno le cueste, ¿no? Para luego poder acercarse Sí. al líder con más calma y una visión más clara de la situación. Comentarios, Sí, ¿no? de hecho, en mi tesis, cuando yo hice mi tesis, y justo veía el tema del liderazgo en nuevos mandos medios, justo vi que había ese tema de liderazgo transformacional compartido, ¿no? Veía el caso de una persona que entrevisté que me contaba, oye, yo no soy el más motivador, pero sí conozco, sé la estrategia, ¿no? Entonces, me alío con la persona que es más motivadora del equipo, que se conecta mejor con la gente, y yo con ella, digamos, puedo transmitir e impactar, digamos, en todo el equipo, impregnar la estrategia, ¿no? La visión. Entonces, muy interesante. Gracias, Denise, por ese comentario. Bien, una pregunta logística. Quiero saber cómo estamos de tiempos digamos, hasta cuándo fue que comentamos que iba a ser el webinar, porque imagino que también mucha gente hizo compromisos posteriormente. Quiero saber cómo estamos de tiempos. El webinar está pactado para acabar según calendar 9:15, pero Ya. tenemos, si es que la audiencia así lo requiere, un pequeño alargue, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer, por favor, Diego, nos avisas 9:15 para poder hacer la despedida y quienes tengan que salir puedan salir. Y pues de último nos quedamos un ratito con algunas personas más, unos minutitos más. Gracias. Completamente de acuerdo. Nick nos dice, el líder no siempre será empático. Creo que hay que medir al líder, no solo por las variables conocidas de empatía, sino también la tarea tan noble de aceptar la responsabilidad de crear nuevos líderes o sembrarles estas capacidades básicas para ejercer liderazgo consciente y también generar una cultura constructiva. Sí, de hecho, creo que es importante, dentro de la literatura de desarrollo del liderazgo, recuerdo que hay una investigación que justo dice las maneras como se desarrollan nuevos líderes, ¿no? Y es que las personas aprenden de sus role models, aprenden de pedir feedback. Esos son los dos mecanismos que recuerdo. Entonces, digamos, las líderes, estamos en una situación privilegiada para poder desarrollar a nuevas personas a través de nuestro ejemplo, nuestra coherencia, nuestra consistencia. Bien. Tatiana nos dice, ¿cómo motivar a un equipo cuando el mensaje de la organización no muestra interés en los individuos ni en su bienestar? Bien. Esa es una tricky. Bueno, no todo es ideal, lamentablemente. Siempre pueden haber subculturas, o sea, dentro de la cultura organizacional, claro, puede bajar un mensaje, ¿no? Yo puedo tener un equipo y ahí puedo trabajar como líder mi subcultura, pero, claro, si desde arriba no se baja un mensaje, digamos, orientado en personas, pues es bien difícil, ¿no? Porque la cultura tiene que ser top-down, de arriba hacia abajo. Siempre hay el camino para dejar la organización. Sí, ahí está eso. Y Dani, yo si puedo añadir también un poquito algo, Por favor. es muy importante hacer un mapeo de lo siguiente. O sea, hay cosas en la vida y quizás en la organización que no podemos controlar. O sea, la vida es así, ¿no? Entonces yo creo que de cara a este tipo de situaciones súper difíciles, súper complicadas, también es muy importante en el rol en el que uno está, ver qué está dentro del control de uno y qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que no está dentro del control de uno, ¿no? Entonces, y creo que hay que focalizarse en ese poco porcentaje de las cosas que están bajo el control de uno, ¿no? Y esa conexión genuina que uno sí puede lograr con la gente que tiene en su equipo, que sí está bajo su control, yo creo que ahí es donde está bien invertida la energía, ¿no? Sí, gracias, Ari. Recuerdo también, mientras mencionabas eso, recordaba una teoría de liderazgo adaptativo que justamente menciona que, claro, tienes diferentes caminos. Puede ser líder coach, puede ser líder autoritario, puede ser líder también el motivador,
y tienes varios caminos, ¿no? Entonces, no está mal ser autoritario, pero es entender, digamos, cuándo es el momento para hacerlo, ¿no? Porque, claro, si necesitas tomar decisiones, pero rápido, entonces no vas a esperar que sea un líder como motivador, ¿no? Porque las cosas se tienen que decir ya. Entonces, creo que también es importante ser empáticos con nuestros líderes para entender las situaciones difíciles en las que están. Sí. Bien. Hay un comentario aquí. En esta coyuntura es vital el liderazgo consciente y el autoliderazgo. Ahí como les voy a pasar un nombre de un consultor, de hecho es VP de Recursos Humanos de LinkedIn, se llama Fred Kaufman. Les recomiendo que lo busquen en Google, ahí se les pasé por el chat. Él habla de liderazgo consciente y es una excelente fuente de información sobre el tema que aquí recomienda, ¿no? Entonces, para que lo busquen ahí en el LinkedIn, súper interesante. Sí, dice, Fabiola dice, ¿puedes explicar, por favor, cómo completar el Excel? Gracias. Esta herramienta de liderar con empatía. Ok. Sí. Bien. Lo que se tendría que hacer aquí es poder mapear a cada individuo de tu equipo, poder entender en qué fase de duelo se encuentra, y esto, claro, implicaría tener conversaciones con esas personas uno a uno para poder entender ello, ¿no? Entender dónde están parados en la curva de Kubler-Ross. Y luego, en base a ello, en base a esa conversación o serie de conversaciones que puedas tener uno a uno, puedas elaborar cuál es la estrategia que más aplica a medida a esa persona. Y luego puedes profundizar con acciones específicas con esta persona, ¿no? Creo que esa es la manera para poder llenar este template. Sí, de hecho que les vamos a pasar este material terminando el taller. Hay un comentario aquí, dice, continúen, por favor, sigan, yo quiero seguir, muy interesante este webinar para mi vida. Muchas gracias por el comentario. Bueno, gracias. Aquí estaremos. De hecho son 9:13, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un corte ahorita para que las personas que tengan que salir, que unas antes que salir, todavía unos 90 personas, pero para que sepan que aquí el webinar lo podemos dar como por cerrado y vamos a hacer una sobremesa con más comentarios y preguntas. Les agradecemos muchísimo si pueden llenar el encuesta del webinar, que digamos, así podemos siempre ir mejorando nuestras siguientes versiones, digamos. El link está en el chat y también aquí tienen el QR y el link también aparece ahí abajo por si les sirve. Y mientras van llenando sus encuestas y ya nos vamos despidiendo, les agradecemos mucho el tiempo. Dani, muchísimas gracias por compartir aquí tus conocimientos y estos frameworks súper útiles. Seguimos con la sobremesa. Entonces aquí ya damos como por cerrado el webinar y ahora entramos a la fase de sobremesa. Quienes quieran continuar aquí invitados, creo que unos 10 minutitos más jalamos, ¿no? 10, una cosa así. Bien, muchas gracias. Gracias, Dani. Súper, muchas gracias. Ari, para completar, sí. decir a las personas participantes que, como ya dijiste, dentro de 2 días les llega un mail con recursos que van a venir desde el mismo Dani. Él nos va a dar ahí feedback de qué sería más interesante y más provechoso para ustedes. Y en caso tengan que irse, pero quieran esta sobremesa, creo que esta sobremesa también puede ir cuando colguemos el video en nuestras redes sociales del webinar, ahí van a poder no perderse nada o revivir la experiencia. Súper. Eso es todo. Claro Gracias que sí. igual por venir. A todos los que se han inscrito, nosotros estamos enviándoles, ni bien Dani nos esté consolidando la información, estamos enviándoles a ustedes la información sobre las herramientas que pueden utilizar en este webinar. Muchas gracias, Javi. Sí, ahí estamos reenviando el link del webinar y a medida que van los comentarios se va para arriba y lo volvemos a reenviar, por si acaso el de la encuesta. Pero vuelvo yo a los comentarios arriba para retomar. Y ahora sí estamos en sobremesa. Estamos ya en tiempo de sobremesa. Muchísimas gracias a quienes se han quedado y quienes tienen que salir. Totalmente entendemos la salida, ¿no? Dice Nick, es pertinente hablar sobre un stopper en especial para ejercer liderazgo consciente. La falta de un propósito superior de la organización o un propósito superior no tan claro o que no genere mucho valor.
tanto al mundo como a los públicos de la organización. Establecer propósito súper importante. De hecho hay una de las estrategias del liderazgo transformacional, digamos, que de hecho requiere mucha conciencia, poder diagnosticar bien y poder elegir una buena estrategia, ¿no? Pero de hecho el tema del propósito me parece ahí. Dani, no sé si quieres sumar algo a ese comentario. Sí, creo que el tema del propósito es algo importante a tocar porque lo menciona Simon Sinek, que tiene, creo que el TED Talk más visto en la historia, que justamente menciona el propósito del Golden Circle, el por qué, sobre el cómo y el qué, y pues esto apela al tema de conectar con la motivación intrínseca de cada uno de los individuos, ¿no? Poder trabajar con personas que estén conectadas con ese propósito trascendental, claro, que va más allá de lo extrínseco, ¿no? Del salario. Bueno, eso. Bien. Yo me distraje un segundo porque estoy buscando para poder pasarles el link o tal vez le pido ahí ayuda, tal vez Diego, para pasar el link del TED Talk de Simon Sinek, para si alguien no lo ha visto, que lo vea, que es espectacular. Y es una súper buena introducción al tema del propósito, ¿no? Lo busco ahorita, igual no cabe dudas que va junto con los recursos, pero lo busco ahorita y lo comparto. Ya, perfecto, con los recursos. Bien, súper. Al líder, su equipo lo reconoce, no es necesario que les indiquen qué persona asume ese rol, con las acciones lo demuestra. Interesante, ¿no? O sea, más allá de la formalidad del líder, las mismas personas le atribuyen esa característica a la persona, ¿no? Según las acciones que hace. Ahí, Dani, no sé si hay algún comentario respecto a eso. De hecho, lo que recuerdo es, recuerdo el libro de Simon Sinek que se llama Leaders Eat Last, y tiene que ver con cómo es que Simon Sinek, que es justo él es antropólogo, ¿no? ¿Ari? Me parece que es antropólogo. Simon Sinek, no sé cuál es su profesión. Y creo que es antropólogo. Bien, él estudia justo las personas, los grupos de personas, y recuerdo que mencionaba cómo es que poder dejar que los colaboradores, digamos, gocen de los beneficios primero, alimentaba mucho el bienestar dentro del equipo, ¿no? Les recomiendo ese libro, Leaders Eat Last. Está bueno. Ahí tomemos nota, Diego, para mandarlo en el recursos posteriormente. Gracias, súper. Gracias, Diego. Gracias, Dani. En respuesta al comentario, José nos dice, eso es como mido a mi colaborador y como me mido yo, si estoy mejorando. Debe ser con respecto a las acciones, al comentario previo, ¿no? O sea, a las acciones que tomo, ¿no? Vamos a ver acá. Me estoy pasando aquí a las despedidas. Fabiola nos dice, dentro del contexto interpersonal, donde efectivamente no vemos cómo la están pasando, las reuniones individuales y grupales se hacen más necesarias. ¿Cada cuánto tiempo recomendarías llevar a cabo y cuál debería ser el enfoque de estas? Súper buena pregunta. ¿Cada cuánto llevar a cabo las reuniones individuales con cada uno de los individuos? ¿Eso fue la pregunta? Dice, dentro del contexto interpersonal, individuales y grupales se hacen más necesarias dentro de este contexto, ¿no? ¿Cada cuánto está bueno llevarlas? Yo pienso que debería ser a cámara prendida, probablemente reuniones, o sea, mínimo semanales, mínimo. Creo que de arranque de semana y de cierre de semana podría ser algo útil. Donde yo trabajo, actualmente hacemos reuniones al inicio, a mitad y a cierre de semana. Creo que algo que podría servir bastante es poder idear con el equipo qué tipo de reuniones quieren tener. También para poder dejar que ellos también aporten, ¿no? Y se suban al barco con el diseño de su nueva dinámica grupal. Probablemente eso pueda darte luces de cómo quieren ellos también ser acompañados, ¿no? Sí, yo recomendaría también indagar un poco sobre prácticas de agilidad. O sea, hay algunos rituales muy útiles. Uno de ellos es el daily, que el nombre del ritual te dice digamos, la frecuencia, que es diaria, pero son reuniones muy, muy breves. Tienen un propósito muy claro de entender cuál es el estatus de las cosas que vas a hacer hoy y si tienes algún impedimento, ¿no?
hay otras que son weekly, que justamente semanales, y hay otras prácticas de agilidad, como por ejemplo, como el check-in, que eso es, en la reunión que tienes, abres un espacio para ver cómo están las personas a nivel emocional. Entonces, esa es otra recomendación, Fabiola, respecto a la pregunta, ¿no? Poder indagar un poco sobre estas prácticas ágiles, Sí. esos rituales ágiles, ¿no? Sí, y sobre ello quisiera también acotar claro, que esos check-ins para saber cómo estás deben ser genuinos, porque si no lo son, o sea, el ser empático, el tomar una conducta empática que no es percibida como genuina, te puede jugar en contra. Entonces, a tomar en cuenta. Bien. Dani, no te he leído, pero hay varias felicitaciones y hay varias personas que dicen muy buena presentación, así que te lo Qué bueno. transmito. No he leído Muchas todo gracias. porque he leído las preguntas, pero hay varios comentarios. Súper. En el link no se puede responder a la encuesta. Debe ser el Survey Monkey, alguien debe tener algún problema con eso. Luego lo mandamos en el mail, también puede ser. Dani, ¿podrías enviarnos algún video sobre liderazgo? Quizás ahí se lo pasamos a Diego para que centralice y Ya, lo voy a pensar en mandamos algo. luego. ¿Ya? Bien, excelente. A ver, ahí creo que Diego mandó los links si no me equivoco, de TED Talk de Simon Sinek, ¿no? Gracias, Sí. Diego. Uno Sí, es el TED Talk, ambos se mueven más allá de la confianza que tiene que generar el líder, ¿no? ajá, Uno es el TED Talk y el otro es el círculo de la confianza. bien. Igual son recursos que van a ir, Gaby va a ser la encargada de mandar el mail a los que participan, así que no sé. Veo una manito levantada de Jonathan Ugarriza. No sé Adelante, si Jonathan. es porque si no es libre de abrir el micro y comentarnos. Ahora, si se le ha confundido, ya no se preocupe, que diga nomás y le bajamos la manita. Y Jonathan, ¿estás ahí? Tienes el micrófono mutado, por si acaso, Jonathan. Sumarme que, tal cual dice Ari, el chat está reventando de felicitaciones y Qué bueno. de No lo he leído todavía. Súper Gracias. interesante el Mucha tema. gente que se ha sumado a la felicitación, definitivamente ha estado muy bueno, mucha calidad de información, súper genial. Eso han estado comentando. Muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Jonathan, si en algún momento te animas, si tenías la mano levantada a propósito y te animas, dale nomás. Abre el micrófono y te metes a la conversación. Mientras tanto, sigo leyendo. El líder, sin necesidad de decirlo, es reconocido por su equipo. Claro, dice Chenoa, ¿no? Edu nos dice muchas gracias, Daniel, Ina, muy bien. Aquí hay felicitaciones, gracias. Por favor, el nombre del libro sobre el liderazgo que mencionaron. Ok, aquí hay... Mencioné dos libros de liderazgo. Una como enciclopedia, que es The Vast Handbook of Leadership. Mencioné y mencioné el libro de Gary Yukel, que es Leadership in Organizations. Ese también es bueno. Ajá. Esto igual lo vamos a mandar luego, ¿no? Quiero ver el nombre del libro de liderazgo y después gracias, Sí, excelente, claro. gracias. Ya depende de Dani si mandamos el libro con el enlace directo a Amazon para que la gente ahí lo compre o si tiene ahí algún artículo comentado, ya nos contará él. Pero que llegue la información, llega de todas maneras. Llega. Llega el link. Buenísimo, hemos tenido invitados desde Honduras, desde Ecuador. Seidy López nos está saludando desde Honduras. Buenísimo, Seidy, Hola, muchas Seidy. gracias por... Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Yo creo que entonces, ¿Estamos, no? yo creo que se nos sí, pasó, estamos. se nos pasó una pregunta, no sé si esta la Bueno, leyeron, creo que ¿cuál? no, de Tatiana. Perdón, sí, es Ajá. verdad. Estaba entre los de las despedidas y no la vi. Gracias, Diego. Tatiana dice, ¿cómo poder identificar la percepción de genuinidad de las reuniones por el equipo? Quizás ahí, Tatiana, te animes a expandir un poquito por micrófono la pregunta. Perfecto.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Cuando hablabas de las reuniones semanales o diarias o que se hacen cada cierto tiempo, y hablabas también de que esas reuniones deben ser genuinas. Sí. Entonces, ¿cómo identificar que efectivamente el equipo percibe genuina la reunión? Que el equipo la percibe como genuina. Sí, sí, sí. Bien. Lo Ahí, Dani, yo primero- también tengo opinión, si quieres arrancas tú. Perfecto. Bien, yo creo que es preguntándoles, o sea, es hablando, es conversando. No sé qué tan grande es el equipo digamos, con el que trabajas, pero puede ser, digamos, de manera anónima, con encuesta anónima, o podría ser de manera por conversación, si lo ves más prudente, ¿no? Pero sí, o sea, hay que tener feedback constante. Eso es lo que yo creo. ¿Tú qué piensas, Ari? Sí, hay de hecho dos distinciones interesantes para esto. Una es que es la metacomunicación, o sea, hablar sobre cómo, o comunicarnos sobre cómo nos estamos comunicando. Google hizo una investigación que se llamó el Proyecto Aristóteles. Investigó, Google tiene data sobre todo, ¿no? Investigó a 180 equipos para ver qué hacía que los equipos fueran muy productivos. Y lo que encontraron son pocas variables que impactaban, y una de ellas era que estos equipos tenían ciertas normas que habían acordado como equipos. O sea, y esas normas se referían a cómo lograr una mejor comunicación. Entonces, por ejemplo, una de las normas era no interrumpir a la otra persona mientras hablaba, otra norma era demostrar que has escuchado a través de un refraseo de lo que escuchaste. Entonces, a lo que quiero ir con eso es que abrir espacios en los que el equipo pueda conversar de cuán efectiva está siendo la comunicación, o sea, no siempre estar hablando de la operación, sino a veces parar la pelota y decir, ok, ¿cómo estamos con esto? Es súper importante. Y de hecho, dentro de estas metodologías ágiles hay una que es, rituales ágiles, estos rituales, hay uno que se llama la retrospectiva. Y justamente lo que te invita a la retrospectiva es a preguntarte como equipo 3 preguntas. Y también a nivel de comunicación y todo, ¿no? Que es, ¿qué estamos haciendo bien, qué viene funcionando? ¿Qué no está funcionando en nuestra interacción como equipo? ¿Y qué podemos hacer distinto? ¿No? Entonces, abrir estos espacios para obtener información de forma deliberada puede ser muy, muy útil en ese sentido, ¿no? Sí. Verlo también claro, como que estás con el equipo co-creando ese tipo de reuniones, ¿no? Y creo que a mí me sirve bastante para poder hacer la retro que dice Ari, esta metodología que es tan simple como stop, start, continue, ¿no? ¿Qué debemos dejar de hacer? ¿Qué debemos comenzar a hacer? ¿Y qué debemos continuar haciendo, ¿no? Y creo que co-crear de manera horizontal con las personas que integran ese equipo puede ayudar, digamos, a poder mejorar y poder hacer que esto es realmente genuino. A ver, Dani, aquí 2 cosas. Yo diría, aquí tenemos 2 preguntas más y una mano levantada. Yo creo que con esas 2 preguntas y la mano ahí después ya hacemos el cierre más oficial. Gracias, Bien. José. Bien. Y la verdad, Dani, habla muy bien de tu presentación, que nos hemos pasado ya 15 minutos y seguimos con 50 personas en sala, así que súper. Vamos a ver, había una mano levantada, el nombre no me queda claro de quién es, pero está escrito N, C-I, ok, N Cicirelo M, ¿no? No sé si fue a propósito de la mano levantada. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Te Hola, escuchamos. ¿cómo estás? Sí, soy Nina Chichirelo. Con respecto a lo que ustedes estaban mencionando y lo que están hablando casi todos, ¿no? Respecto a las reuniones, yo creo, y justo te lo había puesto en las preguntas, o en el comentario, yo creo que eso depende del equipo que tienes, ¿no? Es importante por eso tener el conocimiento de cada una de las personas que forman parte de ese equipo, saber cómo llegar, la actitud que maneja cada uno de ellos, para ver si es que están dispuestos a aceptar el cambio, a ver las mejoras y que sientan realmente que tú estás buscando las mejoras por el bienestar de todos, no solamente por un protagonismo personal, que es lo que muchas veces se peca, ¿no? O sea, muchas veces un líder quiere dentro de
de una organización, figurar, porque, bueno, tiene que cumplir ciertos objetivos o cosas, pero realmente no le interesa, o digamos, esa comunicación, como que has dicho, que sea asertiva, una verdadera comunicación es la que debe tener, y darse cuenta, no solamente comunicar es hablar, es comunicar y darte cuenta que ha llegado realmente, que las personas lo han entendido. Por eso creo que es necesario conocerlos muy bien, porque mucho depende de la actitud que se pongan. Ujú. Es verdad. Sí, estoy súper de acuerdo con que hay que conocer bien a la persona, ¿no? Y para eso es que algo que yo recuerdo, como herramienta, que no la mencioné aquí, pero sí estaba en el artículo que escribí para INA con respecto al liderazgo con empatía, es pensar en la herramienta mapa de empatía, que se utiliza mucho en diseño, ¿no? En diseño de productos y servicios, que justo te permite pensar qué es lo que piensa la persona, qué le preocupa, qué le motiva, qué le interesa, etcétera, ¿no? Y eso, o sea, aplicar esa herramienta que se utiliza para diseño de servicios y productos al liderazgo es clave para poder entender qué le preocupa a este individuo, a este reporte directo que yo tengo a mi colaborador, qué le preocupa, qué le motiva, qué es lo que siente, o sea, realmente se siente bien, o sea, quiere trabajar, quiere sacar adelante el equipo, no lo quiere hacer, sí, porque para cada individuo hay que tener una estrategia de liderazgo a medida, ¿no? Es lo que pienso. Sí, gracias. Gracias por la Nina, presentación. gracias. Tenemos también otra mano levantada por parte de Nick. Adelante, Nick, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Ari. Hola, Hola, Nick. Daniel. Gracias. Primero quería agradecerles por el valor que están entregando. Creo que ha quedado corto, ha sido poco tiempo, pero mucho valor entregado. Tenía dos preguntas en realidad. La primera sí era más sobre las culturas. Quisiera saber algunas recomendaciones, digamos, para pasar de una cultura agresiva o, digamos, pasivo-defensiva a una constructiva. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones breves? Y también cómo identificar, digamos, yo sé que hay assessment, digamos, para identificar cierto tipo de liderazgo, como de My Way o The Highway. Creo que es valioso, digamos, cuando te preguntas, oye, si tú fueses parte del equipo, ¿te gustaría trabajar contigo mismo o a quién elegirías para trabajar? Creo que es valioso. Y yo quisiera saber cómo identificar a estos tipos de líderes no conscientes, pero más que todo, cómo hacer esa gestión de cambio, ¿no? Para que puedan ser mejores líderes en general. Bien. Creo que con el tema de cultura, en general, lo que yo recomendaría es que revises leas al padre de la cultura, de la cultura organizacional, que justo es Edgar Schein. Él justamente te habla de cómo está compuesta una cultura organizacional, te habla de lo visible, los artefactos, los rituales, te habla de los valores, digamos, de los cuales se hablan, y luego te habla de lo inconsciente, ¿no? De los supuestos inconscientes que están en el equipo, ¿no? Entonces, cómo pasar de una cultura A a una cultura B, pues implicaría justamente poder codiseñar, digamos, bueno, primero tienes que saber cuál es la cultura actual, ¿no? Cuáles son los artefactos que existen, que mencionan, creo que mencionaste la cultura tajante, creo, no me acuerdo la palabra que utilizaste. Pasivo-defensiva o agresiva, a veces son híbridas en realidad. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que se conversa y cuáles son los supuestos inconscientes que hay detrás de ello, ¿no? O sea, entender eso, poder ver, para poder diseñar, digamos, esta nueva cultura que se quiere diseñar e impregnar, ¿no? Y creo que si tú eres el líder de ese grupo que requiere una nueva cultura, pues debería ser tú quien modele desde el ejemplo, ¿no? Para que pueda impregnarse, ¿no? Siempre es top-down. Y ahí solo para añadirle un punto de lo que se está hablando mucho ahora y de lo que se está no solo hablando, sino muchas empresas están trabajando en esto, es de construir espacios de seguridad psicológica. O sea, Sí. una condición de seguridad psicológica, es decir, ciertas normas y conductas que permitan que la gente se exprese con libertad. Anita dice, algún video de Daniel Goldman que nos pueda sugerir ahí para que le pasemos a Diego y después se lo podamos mandar en los recursos.
Yo les quiero aquí compartir, como ya de hecho ya cerramos ahorita en breves minutos, además de lectura sobre Edgar Schein, que es el referente en temas de cultura, algo bien aterrizado, una persona que se llama Amy Edmondson, ahí les puse el link, eso también lo incluimos ahí, por favor, Diego, habla de seguridad psicológica, ella es la que ha hecho este tema, digamos, lo ha popularizado y lo ha difundido. Sí, es correcto. Aquí hay un podcast de Harvard Business Review, ¿cómo se llama? De la gente de Harvard, ahí tienen ese podcast, y ahí pueden profundizar un poquito, ¿no? Yo creo que ahí eso te puede, esa noción de la seguridad psicológica, investigala un poquito más, Nick, me parece que puede darte algunas líneas de aplicación, ¿no? Buenísimo. Bueno, Dani, mira, son 9:36, ya pasados casi 20 minutos. De verdad, muchas gracias por tu tiempo, la noche, y gracias a todos, la verdad que Gracias a todos. qué satisfactorio estar compartiendo todavía con ustedes, habiendo 45 personas en sala, súper. Tendremos más ¿cómo se llama? Más webinars del próximo que se viene. Vamos a tener gamificación para negocios, vamos a tener el tema de manejo de cambio radical y liderazgo en contextos VUCA. Así que esperamos verlos nuevamente en esos webinars y seguir la conversación. Los recursos les llegarán en los próximos días. Muchísimas gracias, Dani, equipo, Diego, Gaby, Pancho, por toda la chamba que han hecho. Y gracias a todos por estar acá. Gracias a todos. A todos y a todas. Gracias. Que estén muy bien. Gracias, Hasta chicos. luego.